I thought I was the last one. The most common sentiment among the Taino people, once believed to have been an extinct nation, completely and brutally wiped from history by Christopher Columbus and the continuous onslaught of the Spanish fleet. It is here that we put this false history to rest. Hello. Okay, we're good. We're good. Okay. A lot of us who were raised, let's say in the 50s or before that, were being told by our parents who we were, but that we couldn't share that story. So a lot of us grew up thinking we were the last Tainos around. And my father would always, it was always, you have to know that you're Taino. Your grandmother was Taina. But you can't tell your story to anybody. So, and then in school you know that you hear the story, the Tainos are extinct. So it was either my father's lying to me or the school's not saying something right. Which is it? Alright? And I'm the firstborn of my generation. So I was born on the island and then brought here because of the economic reasons of the island. So it was a thing for him that I needed to make sure that my brothers and sisters and the rest of the lineages would not forget who they were. That was the biggest impression that he kept saying. But he wouldn't elaborate as to why I couldn't tell anybody else the whole scenario. So growing up in the schools, fine, everything was going okay. Then came the Young Lords. Remember that? Mm-hmm. All right. So the Young Lords was a whole thing about Puerto Rico independence, and they wanted to do things for the community because the communities were going downhill, El Barrio and so on. So I remember I had voiced something to my grandmother in regards to that whole thing. And she told me she didn't want me signing up with anything because she didn't want the family going through what she went through in her younger years. And that's where she left it. It was later on that I was able to put the whole thing together. So my father died when I was 16. Yes. And there was something that always would call me to the native route. And I couldn't go to anybody that was from the islands because they didn't say that they were still going on. Okay? It was no, mi papá era un jíbaro, or mi mamá era una jíbara, and that was it. So I started getting together with the northern native people. And they kept feeding me. Okay? There was something inside of me that knew who I was and wanted to come out, but I didn't have an avenue to let it out with. So the native peoples from the north were the ones that were nurturing me. When I got married and I had my children, the community house called me. So they were having different events. And you know how they give you the papers to sign and what nation are you from? I put down Taino. Mm-hmm. They never questioned it. I was accepted, the kids were accepted, no problems. But when you would talk to people from Boriquen, los taínos ya no existen, esto era de los tiempos viejos. And I'm sitting there going, but the northern people accept me for being Taino. Why are you, my own people, saying that I don't exist? But you're here. Hello? I'm either a figment of your imagination or something's going on. Fine. It's always one person in the family who carries that little seed for the family. Yeah. So as long as you don't let that dry up, you're the person that people are going to come to when they finally wake up. So hold on to that. Don't lose it. Because they're going to be coming to you eventually, knowing that you're carrying that seed. My name is Valerie Nanature Vargas. Okay. And
What do you consider yourself to be culturally? Culturally, I am Taino. I knew myself as a young person, as a child, to be Puerto Rican, but I knew we were just a little bit different than a lot of other Puerto Ricans that we knew. It didn't come until later on in my life that I had that epiphany. Geez, this is why we're different. This is why my mother told me these stories. And it was at that point, you know, that I looked at myself and I looked at my children and I said, what my mother has told me about what she grew up in is gone. It's leaving. It's escaping. Our culture is just quickly, not slowly, it's quickly disappearing through westernization. You know, Walmart and McDonald's and who, you know, my cousins go to Chili's and you talk about things that happened when they're, you know, my aunts and my grandmother were young and they just kind of shake it off and say, oh, that's old stuff. We're moving forward. Well, you can't move forward unless you know where you came from. And you can't really deny that part of you. And I think it's important that we conserve our culture. Because if we don't, it's going to be gone, extinct, like the animals that we're killing off by the billions. So my name is George Estevez. I work at the National Museum of the American Indian in New York City as well as in Washington, D.C. I have been working at the museum for over 20 years now, and I am also Taino from the Dominican Republic. My first memory of a Taino, well, I came to this country from the Dominican Republic when I was roughly 5 years old, and I come from the campo. I come from a place that's called Haibon, and my earliest memories are of making, my family would get together every Saturday. All my tias would get together and we would make casabe bread. And then around this get-togethers, you know, there was always all these stories and there was always talk about, you know, el tío Pedrito Chávez, que era bien indio, etc., etc. You know, so there was always this reference to being indio. As well as my grandmother, who passed away at 104 years old. She always asserted that her grandparents had come from a place that was just outside of Haibon, the place where we come from, that was called Guayacán Adentro. And she said that la gente de ese pueblo, you know, had started to migrate up, but that they were all puro indios. And so I was brought up with that. To me, that was the belief that, you know, that we came from Indians. And I think now looking back, you know, looking at like the people's faces in my family, I could see very much that there was definitely that connection. Now, one of the things that really got me more involved in as far as identity is concerned was that coming from the campo and speaking very campesino Spanish, at least at that time, we would when I would go to the grocery stores, for example, and I would ask for things. At that time, the bodegas were owned mostly by Cuban nationals, but not Cubans from the campo. They were Cubans from the cities. You know, like they were ex-rich people, I guess. And I remember one particular time when I had gone to buy auyama, okay, and I asked for un peso de auyama, and the bodeguero says to me, muchacho, ¿qué es eso auyama? You know, what is this auyama stuff? And I said, auyama es eso que está allí, and I pointed it out to him, and he goes like, well, that's not called auyama, that's called calabaza. And I said, no, eso se llama auyama, you know, and he goes, well, I tell you what, if you don't call it calabaza, I'm not going to sell it to you. And I said, well, if you don't call it auyama, I'm not going to buy it from you, this grocery store right across the street. Because by that time I had become really proud of the fact that we had these words that were kind of different and that we were just slightly different. And instead of feeling acomplejado, like some kind of a complex, naturally I just felt this pride in being from a place that a lot of people didn't understand, and that was you know what got me really into that pride of coming from being from where I come from. As the years progressed, I started my first knowledge of that the Indians had become extinct was from a school teacher. She was actually a sub,
and I guess it must have been around Columbus Day, but she was actually talking about the Tainos, and she was describing casabe bread. And then I said, and I told her, I said, yeah, I know what that is. I make that at home. And she says, oh, no. The Tainos all became extinct. And I said, no, they didn't. We make that in my house. And I explained to her the whole entire process. And she says, no, you must be mistaken. You must be talking about something else, because this is and she explained to me what it is. I said, yeah, I know what it is. And I told her, look, this is called casabe. This is the name when it's grinded. It's called catibilla, etc., etc. So I was on alert, because I realized that a lot of the things that were being explained to me at home as to where we came from and who we were was questioned to me by people, outside of that sphere, and as I grew older, I naturally just started reading more. I wanted to find more things, and everything always led me to this realization that either my grandmother had lied to us, or my whole family, I guess, or that the books were lying, But obviously there was a big disconnect, Fast forward to the present, I find the same thing now that I have a whole lifetime of searching and seeking and finding, and the more you seek, the more you find, and still. The narrative's the same. The Tainos became, extinct. They're no longer here. And then the question is, then, if they became extinct, how do we have all of this that's left? And it's not just cassava bread, but it's a plethora of customs and ideas and cultura that, everything from fishing techniques, to canoe making, to making bread from the poison guayiga, to making nasas for fishing, etc., etc. There's just so much, and the extinction model doesn't cover that. Basically the extinction is his story, where he, is explained to us that the Indians became extinct, between 30 to 50 years after contact, and yet somehow they were able to transmit all of these ideas to other people that came to the islands with their own ideas, and yet somehow they recorded all this information. It's almost as though the Spanish were busy trying to record every single aspect of Taino culture, because that's what they were there for, to preserve our culture. And of course we know that that's not true. So that's, anyway, that led me on this whole lifelong quest, to find the truth. Because to me, basically, the exploration of Taino identity is an exploration of the truth. It's just a matter of the truth. And the way when I do my research, I stick very much to that principle. Like what is Taino, what is not, and you have to also question yourself as to what's motivating you to do this in the first place. Why are you seeking this? But to me, the question has been answered. Our ancestors never became extinct. That is probably the biggest myth that was ever created. And I think that within the next 10 years or so, it will be something that's totally accepted and believed. When you come back home, you can still eat casabe. A nation of people historically categorized as extinct survived by hiding in plain sight and keeping their traditions, language, and customs alive by passing them down through the generations. After decades of Spanish conquest, the assimilation became a syncretic cultural mix of African slaves, the Spaniards that ruled the economic class, and the indigenous population. What my husband and I, George Estevez, are doing is that we're actually, he more than I'm just to tag along, but we go into, the communities in the Dominican Republic, and we look at that culture that still exists. Look at these women still making casabe on a buren, Look at these women who have, who pay homage to this rock they call Anacaona. Look at these women who are doing all these rituals, albeit syncretic, because quite frankly they are. They have African elements, they have Spanish, Catholic elements, but that
Taino element is still there and it's alive in that, spirituality. So that's what we need to go in there and look for. We need to look for, how do they cook their food? How do they plant their yucca? How do they do this? Document that. Let people know these cultures are still here. We're not making this stuff up. We're not going back and reading Panay, and we're not reading Las Casas, and we're not making stuff up. It's still there. And, I am all for areitos. I'm all for, getting together as a community and dressing in clothes that we feel depict who we are in modern day. But that's not all of it. That's not the essence of who we are. The essence of who we are is what still exists culturally on our islands, Cuba, the Dominican Republic, and Puerto Rico, Boriquen. Mi nombre es Taipeli y soy taíno boricua del pueblo de Cabo Rojo y de Mayagüez. Sí. ¿Y cómo vino a conocer su cultura taína, su vida taína? ¿Qué eres taína? ¿Qué me conecta? ¿Qué conecta? Yo siempre supe exactamente de quién venía. En eso no había ninguna duda para mí. Cuando yo, que nací en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, voy a vivir a Puerto Rico, voy a vivir con mis abuelos y mi bisabuela. Y desde siempre a mí se me llamó India y me llamaban Mano Concho, los amigos de mi bisabuelo, por el cabello, etcétera, ¿no? Mi bisabuela siempre me decía, no te olvides que nosotros somos indios. No decía taíno, obviamente, porque hablamos español. Y eso es una cosa que hay que tener bien clara. Han habido situaciones en que se critica la terminología que utilizó nuestra gente en el momento del encuentro con los españoles o los europeos, pero sin embargo ya con el tiempo, si hemos adoptado el idioma español, pues entonces vamos a estar utilizando la terminología que esta gente aplicó con nosotros, que fue precisamente indios, y eso es muy importante. Cuando tengo 11 años, estoy en 7º grado, por primera vez es que me encuentro con la contradicción de lo que es mi propia existencia. La maestra en Historia de Puerto Rico, que es la clase que se da en el 7º grado, está hablando como los indios, bueno, no quedan, los mataron, y yo estoy loca por hablar. Yo lo que quiero es alzar la mano, y cuando tengo la oportunidad, estoy así, yo quiero compartir la noticia buena de que no los mataron a todos. Y precisamente pues cuando me permiten, pues yo le digo, no los mataron a todos, porque mi familia está viva. Y la maestra se indigna y me dice que no, que todos los indios quedaron eliminados. Para mí eso fue una contradicción de lo que yo estaba viviendo. Se estaba cuestionando mi existencia. Abuelita Jova, la gente que me conocía, mis compañeros de clase no tenían problema en decirme india o decirme taína, pero ahora la escuela dice que no existen. Y entonces pienso en mi bisabuela, pienso en mi abuela, pienso en mi mamá, los hermanos de mi bisabuela, los hijos de ellos, los hijos de los hijos, y nosotros somos de una gente que es estereotípico, la misma pinta. Entonces, ¿cómo es que este sistema me está diciendo a mí que nosotros no estamos? Y cuando ya tengo como 17 años y medio, es que la intriga, las contradicciones, ¿cómo puede ser posible que si en 40 años se supone que exterminaron todos los indios, nosotros tenemos tanto del lenguaje, tanto del conocimiento tradicional, tantas costumbres, tantas palabras, y me era paradójico. Si tú me quieres limpiar el pico, ¿cómo es que yo tuve stop? Y de repente te voy a enseñar cómo es que se siembra, cuál es la flora y la fauna, cuál es el conocimiento tradicional, qué tececito te ayuda para qué condición, aparte de todas estas sistemas que tienen que ver con la cosmología taína del sistema de siembras y nuestra agricultura sustentable. Entonces,
Y con la comunidad ahora, ¿cómo compartes la cultura? Yo empecé esto egoístamente, porque yo empecé a los 17 años y medio, ya tengo 52, y lo hice porque yo quería tener respuestas. Lo que pasa es que cuando tú empiezas la investigación, tal como lo decían los viejitos, el que busca encuentra, empiezo a conectar y a ver que hay otra gente que también está en la misma búsqueda. Y asimismo, por estas cosas de querer defender nuestros derechos, nuestra cultura, termino entonces conectando con otras personas que están en esa misma lucha, y hoy día al presente doy conferencias, doy charlas. Para mí la educación es súper importante, y también hemos participado y soy una miembro activa en el Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre las cuestiones indígenas, y como digo, se va transmutando ese esfuerzo, y ya entonces no es solamente por lo taíno, sino que he terminado convirtiéndome en una defensora de los derechos indígenas, humanos y ambientales. ¿Y cómo ves el futuro para la próxima generación? Si nosotros estamos aquí hablando de lo que es la cultura, eso quiere decir que dentro de este sistema, dentro de esa memoria celular, existe algo que en inglés se dice resilience. Nuestra gente tiene esa fortaleza de prevalecer. Entonces, esa gotita, si hemos estado casi 523 años batallando, y estamos aquí declarando, Daca taíno, soy taíno, yo lo que tengo es la esperanza de que en un día en el futuro, quizás no lo vea yo ahora, pero que mis nietos, cuando digan yo soy taíno, no tengan que mirar como si tuvieran que pedir permiso, sino que puedan declararlo y con su frente en alta enaltecer lo que es ser un indio taíno. En fin, comparte una historia indígena con nosotros. Mira, compartir historias para mí es una cosa obviamente bien sagrada. Tenemos muchísima gente que puede hacer eso, pero yo quiero que me des la oportunidad de hablar de lo que es la libre determinación. El derecho a la libre determinación no es un derecho que se esté dando porque Estados Unidos quiere proveérselo a nuestra gente o el país que sea. Eso es un derecho protegido por la ley internacional. Eso quiere decir que tú y solamente tú defines quién tú eres. A ti nadie, tú no tienes que pedir permiso para identificarte con lo que tú sientes en tu corazón. Eso es un derecho que es inherente, fundamental, básico y universal. Y el derecho a la libre determinación es lo que va a levantar a nuestro pueblo. Es reconocer que no tienes que pedir permiso, que tú puedes decir quién tú eres. Y para mí eso es súper clave en estos tiempos. Historia de la sobrevivencia indígena. Es decir, que yo aquí en este curso y en mis trabajos, pues yo trato de destacar el indio vivo, no el indio muerto como lo querían presentar. La visión esa de que solamente se podía llegar al indio por la arqueología. Pues yo rompí con eso, de que logró sobrevivir, que hay una cultura viva y que inclusive pues, hubo una presencia indígena. Explíqueme cómo el indio sobrevivió. Bueno, la gran sorpresa en el estudio que yo hice, en la investigación que yo hice, la mayoría de los historiadores habían planteado que lograron sobrevivir. Se hablaban aquí de indios, la presencia indígena siempre estaba, y se decía que hasta fines del siglo XVIII y principios del XIX. Pero la historia oficial que nos llega es la de un grupo pequeño de historiadores que plantearon que fueron extinguidos en el 1550, que ya no quedaban naturales. Y el gran problema que encontré fue que algunos historiadores se dejaron llevar por los documentos, pero no los cuestionaron ni los criticaron. Y realmente, pues, cuando uno hace ese trabajo, se da cuenta que el indio está apareciendo por donde quiera. Hay una presencia indígena, inclusive de naturales. O sea que realmente, pues,
Ese fue el trabajo que tuve que hacer, cuestionar el documento, buscar información, probar inclusive históricamente que había una presencia, y el trabajo de campo lo logré pues entrevistando ancianos desde agosto de 1975. Comencé a recopilar y logré encontrar historias orales sobre el indio que logró sobrevivir en 38 pueblos de Puerto Rico. We still do exist. And I feel that so many of our youth now are starting to get involved and starting to realize how important it is. We have people in our group, Unión Iguayagua, who are 19, 20, 25, who are so entrenched in their beliefs of being Taino and looking for that culture that binds them to our islands, that it just makes me feel so good. We all have a little indigenous DNA. The descendants of Tainos are the guardians of their history. The mitochondrial DNA, inherited only from the maternal indigenous line, identified itself in a recent study by Dr. Juan Martinez Cruzado of the University of Puerto Rico. Sí, nosotros hicimos un estudio con una muestra de 800 personas que son representativas de los residentes de Puerto Rico. Estos fueron seleccionando, utilizamos el censo, la información del censo para seleccionar a estas personas. Sobre el 80% de ellas acordaron participar. Y encontramos que el 61% de ellos tenía un DNA de origen indígena. A nosotros eso fue bastante sorpresivo, porque según conocíamos desde por lo menos de que nos habían enseñado en quinto grado, era que los indios habían desaparecido durante el siglo XVI. Sin embargo, quedaba claro que la mayor parte de la ascendencia maternal del puertorriqueño era de mujeres indias. Eso pues nos hace pensar a nosotros que buena parte de la idiosincrasia del pueblo puertorriqueño debe haberse derivado, culturalmente hablando, de estas primeras taínas que entraron al mestizaje en el proceso de colonización de Puerto Rico. De las 800 personas, 61% se dieron con DNA mitocondrial de origen indígena, 27% de origen africano. Y 12%. 12% euroasiático occidental. Realmente es algo que creo que sorprendió a mucha gente. Sí. Y que entonces muchas personas desde ese punto en adelante se aproximan a mí a preguntarme sobre qué significa eso, sobre si puedo hacerle pruebas. Y ese tipo de Tiene cosas. muchas personas ahora que quieren hacerse la prueba para ver si tienen la sangre indígena. Sí, hay muchas personas. Sin embargo, nosotros pues también hicimos un estudio posteriormente con ese mismo grupo de muestras, en donde analizamos los genotipos, es decir, todo lo que sería de padre y de la madre. Sabemos que los españoles que llegaban a Puerto Rico eran casi todos hombres, ¿verdad? Así que en general, cuando consideramos todo, el nivel de herencia indígena se reduce a un 15%. Y eso pues lo que implica es que los puertorriqueños todos tenemos algo de indígena, porque lo que encontramos en nuestro estudio fue que las 642 personas para las cuales se hizo este análisis, que en promedio salieron 15% indígenas, todas tenían por lo menos 3% de indios. Y la herencia indígena se distribuía de forma bastante homogénea por toda la muestra, por todas las 642 personas. El DNA mitocondrial no codifica para ni color de cabello, ni textura, ni nada. Y eso es sí, tan precioso. Eso es así. Claro, lo que es autosómico, lo que será de padre y la madre en conjunto, ese estudio que hicimos que encontramos que el 15% del puertorriqueño promedio es indígena, ahí sí tenemos genes que pueden codificar para distintos aspectos, y entre ellos pues hemos encontrado una frecuencia aproximadamente de 21% del diente de pala, que es este diente, el shovel chip,
Yeah. tus. Sí. Que por alguna consistent? razón en el puertorriqueño Consistentemente. Correcto. Entre el porcentaje que usted consigue. como un 21% aproximadamente. Wow. Sí. That's 2 años, 200 años. Y todavía está ahí. Bueno, eso quiere decir que nosotros los puertorriqueños somos dignos herederos de esta tierra. O sea, nosotros estamos, nosotros somos descendientes de aquellos que llegaron por primera vez a estas islas. If I wait around long enough, this is going to tell me I'm pure. Make no mistake, the Taino that Columbus encountered 500 years ago is not the same as the present-day carrier of the maternal genetic line. Just as the Salinoid people were the genetic descendants of the ancient ones, today's Puerto Rican must also accept that they, like their ancestors, have evolved from a blending of intellect, culture, trade, and science. Today's Puerto Rican carries a diverse mixture of DNA that includes indigenous mitochondrial DNA and also African and Spanish bloodlines. There was a company that was called DNA Print, and what I did was I submitted 3 separate samples. You know, for one thing, I didn't think it was even possible that they could actually, you know, look at your genome and see and give you percentages of what you have inside you. So what I did was I submitted 3 different samples, and the very first one that came back, they, you know, but oh yeah, what was funny was that I had one of them I had said that I was a South African. That was just me because I was trying to throw them off, because my idea was if I tell them, right, to see how accurate it really is. I said if I tell them I'm from someplace else, you know. So when my test came back, they asked me to write to call them in, you know, because I guess because of my statement that I was from South Africa, and they basically told me, says, look, you know, you do have African ancestry, but it says that you also have a lot of Native American ancestry, and we just don't see how you could be from South Africa. Like, our best guess would be that you're not from South Africa, especially because I guess my African percentages were from the West. Was from South, you know, exactly Sub-Saharan Africa, and then I had like all this Native American, you know, and that one was like 29% or something like that. So yeah, I was naturally I was excited, you know, because I mean it basically confirmed what I knew, which is exactly what my mother told me when I showed her. I said, look, Ma, look what it says. It says that I have all this, and this is all the Indian. And my mother said to me, and you paid money for this? She says, but you knew this, you know. She said, you could have paid me, you know. And we had a big laugh over that. Then the other tests came in, and each one was a little slightly higher, slightly, you know, but all within that range. That basically made me a third of each, as far as that's concerned. Then later on, the test was upgraded, and then I submitted another sample, and then my test scores went a little higher. And at this time, I started getting a little concerned, because I said, wow, if I wait around long enough, this is going to tell me one day that I'm pure. And then so I have issues with DNA as far as identity is concerned, you know, because I'm still the same person. Roughly about 11 years ago, Martínez Cruzado had first started sequencing the DNA, mitochondrial DNA in Puerto Rico. And shortly after that, he led an expedition into the Dominican Republic. It was a short expedition. And they gathered samples there. And the mitochondrial that came back there, they were basically looking at just a haplogroup A, which is just, you know, one of the 4 Native American haplogroups. And they found 33% of the people that they did in that particular area all had haplogroup A. And they actually found, if I'm not mistaken, 9 different lineages. Now, of those 9 lineages, 3 of them were Indians that were introduced into the island from outside, and they can tell because those were the ones that were least common. And I guess the mutation rate, it was easy to see that they came from other populations because they're found outside. But the other 6 lineages were from the islands, and 3 of those lineages are not found anywhere else outside of the Dominican Republic. So then they knew that these are indeed Taino indigenous people from the island. Then later on, I think it was about 3 years ago, Martínez Cruzado returned back to the Dominican Republic,
and he did another wider study. Then this time the DNA went from 33% to only 15%, which I found highly suspect, simply because the areas that he went through were not the areas that I would have taken him through. I know the island pretty well. I mean, of course I'm biased, but if I had taken him, it would have come out 100%. There's no doubt about that. But still, like in the case of Puerto Rico, for something that's not supposed to be there, now it's showing up. And what was really interesting is that the ologists who always claimed that there was not a single drop of Indian blood in the islands, suddenly found themselves in this situation where it's like, wow, they're confronted with this evidence. So what do they do with this evidence? Well, instead of embracing it, then they start to quantify it. Well, it's not that much. It's not really, et cetera, et cetera, et cetera. And that to me has always been a little funny because, had they not found any DNA, they would have used the DNA as proof that they were always correct. We adapt, we overcome, we evolve. The results of Dr. Juan Martinez Cruzado's landmark DNA study fueled an already surging Taino cultural identity. Taino identity beyond Columbus has been celebrated yearly in November during the National Indigenous Festival in Jayuya, Puerto Rico. Las raíces de nosotros, donde venimos, lo que somos, los puertorriqueños, mezcla español, taíno, africano, y para nosotros este festival es bien importante. Sí, nos consideramos de las 3 raíces puertorriqueñas, jayuyanas. Aquí en mi pueblo es la primera vez que se dirige un documental, ¿verdad?, sobre el indio taíno, un monumento al indio taíno. Y nosotros estamos bien orgullosos de estos 44 años de seguir esta tradición, celebrando la cultura taína en nuestro Puerto Rico. ¿Y su nombre? Mi nombre es Magali Ramos, me dice la Jayuyanísima porque amo extrañablemente y fuertemente este pueblo y sus tradiciones. Mi nombre es Yerú, mi nombre indígena, mi nombre, como yo digo, civil, ¿no? que me conoce la sociedad, pues es Galonil Rosado. Me siento orgulloso de los 4. Yerú porque es mi parte indígena. Edgar porque cuando alguien me llama Edgar porque es de mi familia, así que mi tribu. Galonil es mi parte irlandesa, el blanco que pelea con el negro y con el indio. Y el rosado me recuerda a mi abuela Filomena, que es la parte indígena. Yo, entre más viejo me pongo, más me parezco a ella. Mi caso comenzó, como te estaba explicando fuera de la entrevista, ¿verdad? Que cuando yo conocí la cultura indígena fue en Tíbet, que llevé a una muchacha, porque yo acostumbraba a enamorar a la muchacha llevándola a sitios así. Por ahí empezaba, que tú no conoces Tíbet, y entonces llegamos, y era bien india también. Y una señora me dijo que yo parecía indio, que si quería pertenecer al grupo de Yucayeque de Tíbet. Y ese fue mi comienzo y por primera vez me sentí como parte de algo. No solamente como parte, ahí viene mi ego, sino como que podía hacer algo importante en ese movimiento. Y creando la utilería del grupo con muchos esfuerzos de gente de barrio, gente marginada, en droga, pues creamos un grupo que se llamó Tribu Sibuco y ahí fue que realmente yo dije, este es mi sitio. Después que yo creo Tribu Sibuco, yo realmente no era el cacique, era un amigo mío que pues hace tiempo no veo, pero lo amo mucho. Pues conocí a Alicia, entonces ella empezó a decirme las canciones que ella estaba creando en taíno y cuando yo la vi dije, wow, conseguí mi socia para hacer un grupo que fuera realmente mío. Que terminó no siendo mío, que terminó siendo de los dos, porque yo pongo una parte y ella pone lo artístico, siempre lo digo, y ahí creamos Guaquiala Guacataína, que ahí está la foto del primer grupo, está mi compadre Luis Sánchez, Güey Colondre, que es mi amigo del alma, mi amigo de aventuras en el monte y de buscar cuevas y petroglifos, y empezamos con ese pequeño grupo, y ahí nos hicimos cada vez más artesanos. Yo sé hacer desde un guayuco hasta un mayahuacán, que también los hago. Yo empecé como artesano de instrumentos musicales taínos. No se podía antes, pero el indígena evoluciona, se adapta y sigue hacia adelante. Eso es lo que nos identifica como filosofía. Nosotros no nos rendimos nunca y siempre improvisamos y siempre estamos dispuestos a luchar hasta lo último. Sí. Y en esa vamos. Yo
Ok, mi nombre es Antonio Curet, soy arqueólogo puertorriqueño que trabaja en el Museo del Indígena Americano en el Smithsonian, en Washington, D.C. Me especializo mayormente en las sociedades indígenas prehispánicas, precolombinas de Puerto Rico, y he estado trabajando ya hace un par de décadas en el Centro Indígena de Tibes. El Centro Ceremonial de Tibes no parece haber empezado como un centro ceremonial. Tenemos mayormente lo que podemos decir dos culturas mayormente en el sitio de Tibes. La primera es la que llamamos como saladoides, que son las primeras, no son las primeras culturas en Puerto Rico, pero la primera cultura en Tibes, que originalmente vinieron de Sudamérica con una cerámica pintada muy bonita y trajo unas cuantas cosas de Sudamérica a Puerto Rico. Eventualmente se va cambiando la cultura y también Tibes como sitio arqueológico, y ya como para más o menos para el 1100 o quizá un poco antes del 1000, empieza a surgir con las construcciones de las plazas y los batalles que encontramos hoy día, y ya eso es para la segunda cultura, que es la que llamamos comúnmente pretaíno, y a un punto dado es que se forma el centro ceremonial. La fecha de las plazas y los batalles no tiene que coincidir con la fecha del centro ceremonial, porque los batalles es una estructura, el centro ceremonial es un sitio con muchas estructuras, y esa es la diferencia entre esas dos. Ya para el 1200, 1270 se abandona Tibes. Los últimos fechados que tenemos de radiocarbono son para el 1270, ya tenemos dos de esos fechados. El fechado más temprano para Tibes es alrededor del 400, 450 después de Cristo. Antes que se ocupara Tibes y antes que llegaran los saladoides de Sudamérica, había unos grupos que nosotros los arqueólogos llamamos los grupos arcaicos. Son grupos que por ejemplo no tenían tanta cerámica. Estamos encontrando que tenían en periodos tardíos, como para unos cuantos cientos de años antes de Cristo. Tienen un poco de cerámica, pero no es una industria así muy, muy avanzada. Pero son unos grupos que cazaban, pescaban, recolectaban frutos silvestres, pero también cultivaban. Tenemos evidencia que cultivaban también. Y algunos eran un poco móviles, parece que otros se quedaban más sentados. Y en eso es que llegan los saladoides, que ya yo creo que se conocía antes de que llegaran, porque eso de estar migrando a un sitio que uno no conoce y no hay ninguna evidencia de guerra, de batalla o de peleas de algún tipo. Así que parece que esta gente se conocía por lo menos se toleraban. Uh-huh. Con el tiempo, la cultura saladoide va cambiando y se va desarrollando lo que llamamos pretaíno anteriormente, que esta cultura que fue la que estuvo en Tibes y también se aparece mucho en muchos sitios. Esta cultura ya la cerámica es distinta, el patrón de asentamiento de las comunidades son distintas también, aparecen los batalles y las plazas. Está Tibes, por ejemplo, también los centros ceremoniales están surgiendo, surgen el arte rupestre, que es el de petroglifos y pictografías, en todo este tipo, y unos cambios bastante grandes, y eventualmente eso evoluciona a lo que mucha gente llama taíno hoy día, que es ese periodo tardío de la prehistoria de Puerto Rico, o el tiempo precolombino de Puerto Rico. Es interesante porque tenemos estos nombres como pretaíno y taíno, pero cuando uno arqueológicamente ve la evidencia, Puerto Rico se divide en dos áreas culturales, en el oeste y el este, así que lo que estamos hasta cierto punto generalizando, homogeneando, o creando algo homogéneo como taíno, no es cierto, así que hubo unas culturas. El desarrollo es el pretaíno al taíno. Personalmente me sospecho que surge de unos procesos de lo que en español se llamaría mestización cultural y probablemente biológica también. En algunas partes la llaman criollización, que es el que se están creando se está meneando la batea, como dicen en los campos, de que hay una mezcolanza en un salconcho. Y estos procesos sociales y culturales que yo llamo mestización cultural, son impredecibles en el sentido de que uno sabe que se mezclan, pero ¿qué es lo que va a surgir de esa mezcla? No sabemos, porque esos son los procesos sociales, históricos, donde la gente toma decisiones de qué es lo que va a agarrar de otro grupo y qué va a dejar. Y son unos procesos bastante complejos. No se puede predecir qué va a surgir, pero en el caso del oeste de Puerto Rico, que estamos hablando ya que hay una diferencia entre los dos lados, se notan que tiene mucha más influencia, quizás no influencia, pero quizás por la interacción con la española,
tiene unas similitudes más a esa parte. Todavía se parece un poco al este de Puerto Rico, pero tiene esa influencia allá. Si uno se va al este de Puerto Rico, sí hay algo que se parece al oeste, pero cuando miras a las Islas Vírgenes, como que están bien parecidas a esa. Y entonces son estos procesos que están surgiendo, que yo creo que empieza ya desde el Saladoide, cuando se empieza a mezclar con los arcaicos. Y quizá también hablamos de los arcaicos como un grupo, pero pudieron ser varios grupos de distintas migraciones que también se están mezclando. Entonces, así que lo que vemos hoy día en el Caribe, que a veces lo llamamos como un mosaico de culturas, que son, pero todas esas culturas, si uno coge cada losetita esa del mosaico, es una mezcla. Y entonces eso ya estaba en periodos prehispánicos y precolombinos, donde la gente ya estaba interaccionando con otra gente. Cuando dije en un momento dado que el Saladoide ya conocía a esta gente, pues el Saladoide vino a Sudamérica, ya probablemente están interaccionando, están intercambiando, están dando su viajecito y echando para atrás, y que es lo que lo hacemos hoy día. Y de hecho en las costas de las islas del Caribe uno ve esa interacción marítima, donde gente de San Tomás vienen a Puerto Rico y a los pescadores y se van y vuelven y todo, y Vieques y todas esas áreas en el caso de Puerto Rico, pero pueden venir gente de Jamaica y Santo Domingo también, así que eso es común. Extendió por todos los Antilles. Sí, puede ser por todas las Antillas, exactamente. Sí. Pero ya después de tantos años en Tibes, y para ser honesto, si uno mira toda la arqueología puertorriqueña y quizás esta parte de española, no hemos podido encontrar una evidencia del cacique o los caciques. En Tibes se han excavado, no en mi proyecto, pero la combinación de proyectos, sobre 100 y pico de entierros o más, y no se encontró uno que uno puede decir, mira, si ese es el cacique o la cacica. En todo Puerto Rico no se encontró ninguno, ni se encontró una casa y dice, esa tiene que ser la casa del cacique, porque mira, tiene estas cosas, nada. De hecho en Tibes, yo diría que todo lo que encontramos en Tibes, menos las plazas y los batalles, se puede encontrar en cualquier otro sitio de Puerto Rico. Y yo sé de otro sitio en Puerto Rico que no son centros ceremoniales y pueden tener más cosas de lujo que Tibes. Así que ya ese modelo del cacicazgo, primero uno lo cuestiona hasta cuándo es que convierte, si hubo un cacicazgo, cuándo es que surge, pero entonces si no se encontró ninguna evidencia sólida arqueológica, sí tenemos los escritos de los españoles, pero los españoles que sabían de cacique y cacicazgo, así que hay que tener un poco de cuidado aquí. No estoy diciendo que no había diferenciación social, pero quizás no es el que tenemos en mente y hay que buscar qué es lo que había. Entonces lo que estamos estudiando ahora, en parte una de mis ideas, pero otras también son de mis estudiantes que están trabajando conmigo en la región. Un estudiante mío hizo un estudio de la región de Tibes y no encontró mucha población. Encontraron como pequeñas, no son ni aldeas, son como familias que vivían dispersas alrededor de Tibes, por lo menos para el lado de la montaña, ya que la parte sur de Tibes es Ponce, así que está destruido. Y entonces lo que empieza a encontrar es que cuando empieza a ver los mapas y ver también otros estudios arqueológicos en la región, el área de Tibes a Salinas, más o menos, es el área donde esa cultura del este y la del oeste solapan. Y entonces se puede ver que hay una convivencia hasta ese punto. Y se están haciendo, sobre todo algunos arqueólogos norteamericanos que han hecho estudios de dónde es que surgen y por qué surgen centros ceremoniales, y creen que inicialmente muchos centros ceremoniales alrededor del mundo, desde los mayas hasta Cahokia en Illinois, y que parece que surgir en contextos multiculturales o multiétnicos o multi-identidades. Y entonces se crea un espacio religioso pero también social donde se pueden negociar las diferencias a misma vez que se celebran las diferencias. O sea, que tratan de negociar las cosas para llegar a un acuerdo. Entonces uno puede ver simbólicamente los batalles, pues soy yo contra ti. Por la plaza donde bailamos todos, somos todos todavía. Estamos allí, sí, pero estamos todos en la misma plaza. Y lo que es interesante es que la mayoría de los entierros que se encontraron en Tibes se encontraron debajo de la plaza principal. Y no tenían marcas, no tenían lápidas ni nada. Entonces, si yo estoy enterrando a mi ancestro ahí, y fulano también, y no tenemos marcas, no sabemos dónde está quién, nuestros ancestros están juntos aquí. Así que si están juntos, nosotros no podemos separarnos hasta cierto punto. Y entonces parece que surgen estos centros ceremoniales, y en Tibes hasta el momento de nuevo no hemos encontrado algo, no creo, algunos centros ceremoniales se desarrollan que surgen estados y surgen más diferenciación social, sí puede surgir, pero en el caso de Tibes por ahora no me he encontrado evidencia de eso. Guakia baba, turei toka, guami keni, guami karayagwe,
Guarico, Guaquia Tañoti, Bomatom. Dr. Carolyn Melendez has developed an educational program in 20 Puerto Rican schools, a model program that focuses upon teaching Taino language, culture, and history. She defends archaeological tribal sites and politically seeks federal recognition for the descendants of Tainos. ¿Qué dijeron ahí? Bienvenido a nuestra escuela y centro Nahuaque. Nosotros aprendemos nuestro lenguaje ancestral arahuaco taíno. Muy bien. Okay, basically what we do is we visit the schools, one school per day. We spend from 8 o'clock to 3 o'clock at the school, and we have students from the first all the way to the 4th grade. In total, there's 490 students, and there's a total of 22 schools. Okay, the center is located here, but I visit the schools. I give them maintenance in terms of linguistics, in terms of ethnohistory. I bring them materials, I bring them equipment that they may need, like laptops. I also bring bulletin boards, announcements. We're talking about communities that are really, really isolated. These are schools that are very poor schools. They don't have much resources, and we provide those resources for them. My hope for the future is that this program gets extended or transmitted throughout the island and the whole Caribbean, and that it can serve as a model. If we're going to give any credit, it's to the community and the children. They're the ones that deserve all the credit. The food cooperatives, the great organic farming. Yes, we have organic farms here, and we are involving the community in cooperatives, what we call COA. COA is Cosechas Orgánicas Agrícola, which is a program founded in 2008, and it's to create self-sufficiency in the communities so they can become self-sufficient in all their foodstuffs, so they don't have to depend on the government, and try to lessen the dependency on food stamps so they can become more, and also eat more nutritiously. Very important. Okay, so, and there's a tendency towards cultivating traditional crops like ñame, jaudia, yuca, lerenes, you know. So we're in diapers right now. We're beginning this project, but it's been very successful. There's 4 farms right now in the area. There's a lot of land here that needs to be cultivated, but we as Taino people, we need to really sit down and work together and come in unity. I extend an invitation to my brothers and sisters in New York to come here and visit us and spend some time with us and become part of this movement, okay? Not to dance and not to wear penachos and not, no. Leave those back home. Come here as you are. Till the soil. Yeah, that's it. Till the soil. Yes, exactly. At times it is easy to ignore what is right in front of you, to respect a claim to a truthful identity, to turn a blind eye to scientific facts. Art and culture have always been keepers of truth. For the past 50 years, 73-year-old Miguel Angel Guzman has been inspired by the indigenous culture of his native Utuado, Puerto Rico. He produces engaging Taino art and music, bringing forth the history, love, and pride of his Puerto Rican culture, proving once again that we are still here. Yo comencé mi arte dándole énfasis a la herencia indígena, taína. ¿Por qué? Si yo hubiese nacido en Loíza Aldea, yo hubiese
concentrado en lo negro. En lo africano. Aunque yo soy blanco. Pero como ese es mi birthplace, yo hubiese dado énfasis a ese. Como yo nací en Utuado, pues indudablemente Utuado es un pueblo indigenista. Considerando que tenemos una de las plazas ceremoniales más lindas, más bien hecha, y un petroglifo que yo considero el petroglifo más precioso de las Antillas, que es la mujer de Caguana. Y eso no hay que dudar que esos taínos pues seguían ese lineaje maternal. Maternal, sí. Maternal, sí. Sí. Entonces, pues tú sabes, uno sale de una mujer. ¿Por qué no ver esa figura como algo de nuestra idiosincrasia que es importantísima? Si naciste de una mujer, ¿por qué va a ser machismo? Abandonar eso. Abandonar ese... Si tú tienes la sangre de una mujer. Así ya vas a nevar, de ti nací a mi vuelo, así ya vas a nevar. A tu era mi poder te vuelvo a ti, a tu era Taíno, 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 taíno. The Taíno lives in the culture. We in tune like we supposed to. We too alive to have died like this. Dancing in the open with our spirits open, just like our ancestors did. They said indigenous, did you check the Caribbean? The customs, art, languages, messages passed down, wisdom we worship now. Indigenous blood that been in our blood, Dr. Juan said so. But we gon' be alright, we gon' be alright, we gon' be alright, yeah, cause God said so. I closed my eyes, saw ancient carvings in a tempo. They told me slow it down, I'ma speed up the tempo. I do this for the people, I do this for the people. You ain't think that I saw you, but I see you. I peep you through the peephole, I peep you through the peephole. Yeah, we still alive, Taíno. We still here, still here. 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 We still here, el Taíno vive. 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 This one for all my Dominican shorties out there. This one for all my Puerto Rican girls that's out there. This one for all my butter pecan girls that's out there. This one for all my Caribbean girls that's out there. Yeah. Don Julio stays and stays out.